¿Qué hace la Fuerza Armada de Venezuela? ¿Qué hacen las armas de la nación en manos de grupos terroristas? Maduro al descubierto. ¡Atención! Divulgaron pruebas que demuestran cómo la dictadura de Nicolás Maduro, la que tiene a Venezuela ahogada en la miseria, trabaja con grupos armados en Colombia. Así lo denunció el periodista Norbey Marín. La historia completa te la traemos en esta nota. Pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres más contenido como este. Comenzamos. El ejército de Colombia incautó armas marcadas con insignias de la Fuerza Armada Venezolana durante un operativo contra la disidencia de la FARC en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta. La información la publicó Noticias RCN, que destacó la preocupación generada en las autoridades colombianas sobre la procedencia de esas armas. Lo cierto es que todo este cargamento, aquí vemos parte, por supuesto, de toda esta información, las evidencias, como ustedes saben que me caracteriza a la hora de presentar los programas. Estas son, y ahora vamos a revisar con mayor cuidado, porque la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha dicho: el ejército de Colombia encontró 13 fusiles, una ametralladora calibre 7.62 milímetros, una lanzagranada, 5 armas cortas, abundante munición y material de guerra. Revisamos entonces, para que vean ustedes a quién pertenece esto. Allí no dice la Fuerza Armada de Colombia, Ampliamos un poco la imagen. Aquí tenemos Fuerza Armada Venezolana. ¿Qué hace la Fuerza Armada de Venezuela? ¿Qué hacen las armas de la nación en manos de grupos terroristas? Norbey recalcó que esto no es nuevo en el proceder del régimen de Nicolás Maduro, puesto que desde hace años trabaja con otros grupos armados como el Tren de Aragua. Esto es lo que se ha mencionado en algunas otras oportunidades, que el régimen de Nicolás Maduro, que ha convertido su propio ejército en una banda paramilitar, y ahora esa banda paramilitar se ha acuñado, ha anexado otros grupos, otras bandas. Tenemos la banda del Tren de Aragua por un lado, una gran amenaza regional, internacional. Tenemos por otro lado la relación directa con el ELN, que le custodia a Nicolás Maduro las principales fronteras, relacionados directamente con el control de las pistas y brindarle seguridad a las pistas, y muchos de ellos pues tienen también acceso a las minas del oro en Venezuela. Y no solamente viene este punto, sino que también las FARC se benefician directamente. Podrá haber un conflicto entre el ELN y la FARC, pero no un conflicto entre la FARC con el régimen de Maduro ni el ELN con el régimen de Maduro. Igual al régimen de Nicolás Maduro lo que le interesa es que ambos grupos, como comparten una ideología revolucionaria, pues revolucionariamente criminal, ¿no? Y narcotraficante, porque esos son los elementos que le acompañan a ambos. Norbey atacó de frente a Gustavo Petro por ser patrocinador, alcahueta de las acciones de la tiranía de Maduro. Para Marín, Petro es responsable. Responsabilidad directa, porque él es a quien le ha dado tanta pleitesía, tanta fortaleza al régimen de Nicolás Maduro. Ahora fíjense, revisando, que esto no es tan nuevo. Ya en el año 2009, Suecia emitió un reclamo en aquel momento al régimen de Hugo Chávez, porque un grupo de armamentos, sobre todo cohetes, que le había vendido a Venezuela, terminó en manos de la FARC. Noticias Caracol en aquel momento publicaba de esta manera. Aquí, de hecho, otro elemento que antes de mostrar ese detalle, vean aquí, el Cabin, 20 cartuchos, el armamento del Cabin. Curiosidad, una curiosidad. Cuando sacaron aquella cantidad de armas de Tocorón, ¿ustedes recuerdan qué armas sacaron de allí? Sí, muchas armas de la Fuerza Armada. Y el régimen dijo que eso había sido el grupo de la oposición que había armado a Tocorón.
Imagínense usted al Tren de Aragua. ¿Con qué descaro entonces los tiranos salen a decir que están enfrentando a los grupos armados? Apenas horas atrás, Vladimir Padrino López, lavaperros de Maduro, sostuvo que estaban luchando con grupos armados y ahora queda evidenciado cómo ellos mismos son los que le entregan los jugueticos a estos grupos. De esta nueva operación Relámpago el Catatumbo que ha ordenado nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un nuevo ejercicio para garantizar, como dice nuestra Constitución, como nos mandata nuestra Constitución, garantizar la independencia nacional, garantizar nuestra soberanía nacional y también la integridad de todo el territorio nacional, toda la integridad del territorio nacional. Lo hacemos porque, repito, es un mandato constitucional y además, vista la situación que estamos viendo más allá de nuestras fronteras, en el Catatumbo colombiano, los estados o los departamentos norte de Santander y parte del Cesar, allí el Catatumbo colombiano, toda una disputa territorial por las rutas del narcotráfico que se están librando entre los grupos armados que hacen vida allí. Eso, por supuesto, nos ha llamado la atención y hemos decidido lanzar esta operación para precisamente evitar el acceso de grupos, llámense como se llamen, a territorio venezolano y para garantizar también todo el buen funcionamiento del orden interno, la estabilidad democrática. Qué ridículo suena Vladimir Padrino. Con razón, cada que puede, Norbey Marín les enrostra que ellos pagan por servicios de la FARC y grupos afines, desde siempre, desde tiempos de Hugo Chávez. Pablo Escobar Gaviria, uno de los más grandes narcotraficantes que ha vivido en la humanidad y que vivía en Colombia, ellos estaban buscando una prueba. Finalmente lograron infiltrar a una persona y fue cuando lograron sacar una fotografía que era la prueba reina, de un cargamento de droga en manos o llevándolo en ese momento Pablo Escobar Gaviria. Eso demostró ante la DEA que se trataba realmente de una persona que no era un político, que se hacía pasar por político y que, entre comillas, era un empresario, de la nada, por cierto. Y esa prueba reina fue fundamental en la persecución hasta detención, muerte, diríamos, de Pablo Escobar Gaviria. Así terminó, asesinado sobre un techo, el narcotraficante, el hombre, según se cuenta entre sus principales biografías, el hombre era uno de los que tenía en su poder la mayor cantidad de billetes de $100 en el mundo. Imagínense cuánto dinero pudo haber tenido Pablo Escobar Gaviria. Todo se fumó. No se llevó ni siquiera un centavo a la tumba. Así las cosas, pueblo venezolano, quedó al descubierto cómo la tiranía de Nicolás Maduro trabaja con grupos armados en Colombia. Todo lo que están diciendo que ocurre tiene el patrocinio de la tiranía. Entre el gobierno alcahueta de Petro y Nicolás Maduro están acabando con la estabilidad de los países en la región. Ánimo, pueblo venezolano, toca seguir de frente, respaldando a María Corina y a Edmundo González. Hay que seguir de frente hasta que Venezuela sea libre. Si te gustó este contenido, te invitamos a que lo compartas. Ayúdanos a llegar a muchas más personas que deseen ver cómo cae la dictadura de Nicolás Maduro.